Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos estudiantes? Mi nombre es Cristian, soy profesor de matemática y les doy una cordial bienvenida. Hoy vamos a estar viendo los criterios de la derivada primera y la derivada segunda para hallar extremos relativos. Preparen el mate y vamos sin demora a los números. Los pasos en los cuales utilizamos la derivada primera para hallar extremos relativos. En primer lugar, como primer paso, siempre debemos derivar a la función, encontrar f de x e igualarla a 0. Encontrar la derivada de la función e igualarla a 0. Ese es nuestro primer paso. Segundo paso, una vez que hicimos eso, determinamos todos los valores de x en las que la derivada de la función es igual a 0 o la derivada no existe o no está definida. ¿Está? Derivamos la función, igualamos a 0 en el primer paso y luego resolvemos esa ecuación para determinar todos los valores de x en los que la derivada se hizo 0 o no existe. ¿Qué significa eso? Hallar los puntos críticos de la función. En el paso 2 hemos encontrado los puntos críticos. En el paso 3, ¿qué debemos hacer por cada punto crítico? Debemos calcular la derivada en un valor antes y otro después de cada uno de esos puntos críticos. Tenemos que buscar valores en la cercanía de ese punto crítico, uno a izquierda y otro a derecha, valores cercanos. ¿Qué pasa? Si el signo de la derivada cambia de positivo a negativo, tenemos un máximo. Si el signo de la derivada cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo. Y si el signo de la derivada no cambia, entonces probablemente tenemos un punto de inflexión. ¿Están? Ese es nuestro tercer paso. Y el cuarto paso, tenemos que, si queremos obtener la imagen de cada máximo y mínimo obtenido, ahora ya sabemos si tenemos máximos o mínimos. Si queremos obtener la imagen de ese máximo o mínimo, reemplazamos el valor crítico, que era el valor crítico, la coordenada en x, ¿sí? La abscisa del punto crítico, reemplazamos el valor crítico en la función original, en la función f. Y ahí obtenemos la imagen de cada máximo o mínimo. Bueno, para hacer un poco más sencilla la tarea de encontrar extremos relativos o un máximo o un mínimo relativo, aparecen los criterios utilizando la derivada segunda de la función para hallar extremos relativos. Entonces, si tenemos un valor x igual a x sub 0, que es un punto crítico de la función, o sea que la derivada de la función en x sub 0 es igual a 0, entonces, si la derivada segunda de la función en x sub 0 es negativa, o sea tiene signo negativo, entonces en x igual a x sub 0 tenemos un máximo relativo. Si la derivada segunda. Si la derivada segunda de la función en ese punto es mayor a 0, entonces vamos a tener en ese punto un mínimo relativo. Y si la derivada segunda de la función en este punto crítico x sub 0 es igual a 0, el criterio no decide nada, no nos da información. ¿Qué tenemos que utilizar entonces? ¿Qué tenemos que utilizar? La prueba o el criterio de la derivada primera. Bien, esto último que dijimos vamos a verlo en un gráfico, gráficamente. Tenemos la función f de x, ¿sí? Y vemos que en x igual a x sub 0 hay un punto crítico, hay un extremo. Entonces, si se cumple que la derivada de la función en ese punto es igual a 0 y la derivada segunda de la función en ese punto es mayor a 0, entonces, si se cumplen estas dos condiciones, entonces f de x sub 0 es el mínimo. O sea, en x igual a x sub 0 hay un mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo?
f de x sub 0. Reemplazamos el punto crítico en la función. ¿Se acuerdan el paso 4? Bien, entonces, y si la derivada primera en x sub 0 es igual a 0 y la derivada segunda en el mismo punto es menor que 0, si se cumplen estas dos condiciones, entonces f de x sub 0 es máximo. En x igual a x sub 0 hay un máximo. ¿Y cuál es el valor máximo? F de x sub 0. Queridos amigos, queridos estudiantes, espero que se haya entendido y les haya gustado la clase de hoy. Si es así, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Les espero aquí para la próxima clase.